Bienvenidos a Tres Respuestas, un espacio de conversación, de diálogo y de propuestas. Nuestro invitado de hoy es una persona por la cual tengo gran aprecio y admiración. Es empresario, consultor reconocido, fundador del Partido Ciudadanos, líder político y sobre todo también un hombre que tiene un gran amor por el Estado de Derecho y por la legalidad. Se trata de Albert Rivera, una de las figuras más importantes de la historia política española de los últimos años, pero también una persona que todavía desde sus actividades empresariales sigue orientando a muchos pensadores políticos y a muchos líderes políticos en Iberoamérica sobre la importancia de las posturas liberales y desde el centro. Albert, un gran placer tenerte en Tres ¿Qué Respuestas. tal, presidente Duque? Querido Iván, un amigo y un presidente querido y admirado. Muchas gracias, un placer estar contigo. Bueno, pues me alegra mucho que estés con nosotros acá en Tres Respuestas, no solamente por la amistad, sino también por la admiración. Y yo quiero empezar por la pregunta que le hago a nuestros invitados. ¿Cómo se define Albert Rivera? ¿Quién eres tú? Bueno, yo me defino como un hombre libre en todas sus facetas o las facetas de la palabra libre, porque soy liberal, porque quiero ser libre, sentirme libre y porque quiero vivir y dejar vivir a los demás. No tengo ninguna intención de vivir en un mundo que no tenga la libertad como faro, ¿no? Dentro de eso, obviamente, pues uno modula sus posiciones, vive como puede, con sus contradicciones, como todos los seres humanos, pero intentando ser fiel a sus valores y sobre todo también, ahora que también desde hace unos años pues soy padre, pues sobre todo también como padre, ¿no? Y padre en la faceta que te permite tener una cierta madurez y una presencia hoy en día con mis hijas, pero también una preocupación por el futuro, ¿no? De dónde van a vivir en los próximos años, las próximas décadas, qué mundo dejamos. Y esa facilidad de comprender lo que los que nos estén viendo, que sean padres o madres, lo van a entender, ¿no? Entonces, una persona libre y un padre comprometido con el futuro del mundo y de nuestros hijos. Albert, tú has tenido una trayectoria de vida muy importante. No solamente te formaste, naciste en Cataluña, sino que además desde la perspectiva catalana siempre trabajaste por mantener esa armonía, esa unidad con España, pensaste en la participación política, fundaste un partido que de alguna manera ha inspirado a distintos líderes en Iberoamérica y lanzaste además una plataforma de defender la libertad económica y la legalidad, fomentando también que la empresa fuera una especie de motor de desarrollo. Y lo hiciste también logrando que nuevas generaciones, que una juventud que muchas veces es fácilmente tentada por la polarización, estuviera desde la reflexión. eh, Aspiraste a la presidencia del gobierno español, también tomaste una decisión después de retirarte de la actividad política, pero sigues participando en las reflexiones sobre la calidad de la política. Entonces, quisiera como que abordáramos también un poco lo que ha sido ese proceso de vida y también empezar por invitarte a que nos reflexiones qué significa para ti la política con P mayúscula y la buena política. Bueno, yo sigo siendo un apasionado de la política en mayúsculas, ¿no? Especialmente de la política en Iberoamérica y en el mundo, ¿no? Me gusta ver la política global con mayúsculas, no solo local. Eso no quiere decir que no conozca y sepa lo que pasa en mi país, obviamente en España, pero me gusta verlo con esa perspectiva. Ahora, de hecho, participo pues, en muchos foros empresariales para analizar la geopolítica y ver un poquito con distancia lo que está sucediendo en el mundo, que estamos en un mundo, como bien sabes, Iván, muy cambiante, en un mundo en permanente cambio y eso requiere análisis y ciertas claves, ¿no? Entonces me dedico en parte a eso también profesionalmente, ahora desde el otro lado, como tú decías, ayudando a directivos, a empresarios, a tomar decisiones, a analizar ese mapa geopolítico, ese mapa institucional a nivel global. Por tanto, a mí me encanta eso, pero la política ha sido para mí, y es una pasión, una vocación. Yo creo que la política tiene un punto inequívoco de vocación. Obviamente, para que sea buena política también a un nivel alto, pues además de vocación, tiene que tener una remuneración y un retorno para poder vivir, por lo menos, ¿no? Porque evidentemente, digamos que el voluntarismo es absolutamente loable, pero también la profesionalización en la toma de decisiones, en los equipos, la gestión es muy importante para una nación o para una ciudad. Por tanto, yo abogo por la política como vocación, pero sin caer en populismos, porque al final los buenos profesionales, si queremos atraerles a la política,
tienen que ser buenos profesionales y por tanto también tener un plan de vida estable y una seguridad para sus familias y su economía. Dicho eso, la política actual, no te voy a engañar, es bastante decepcionante en muchos de sus terrenos, ¿no? Es decir, no por aquello de que nosotros fuimos mejores, ¿no? Ni porque lo pasado fue mejor que lo futuro. Yo no, yo creo que el futuro puede ser, espero, mejor que la actualidad, pero creo que vivimos momentos grises, por no decir oscuros, ¿no? En la política internacional, con polarización, con populismos, con baja calidad en la gestión o ninguna importancia en la gestión política, con proclamas, con pancartas frente a la palabra y al diálogo, ¿no? Entonces, eso se ha generalizado en el mundo entero, en todo Occidente y también en buena parte del resto del mundo. España no está exenta, estamos viviendo momentos muy difíciles, como sabrás, en estos últimos días y semanas por la corrupción en nuestro país también. Estoy siguiendo, obviamente, la actualidad de Colombia y obviamente también me preocupa la situación que tú bien conoces de vuestro país, ¿no? Con la situación de este gobierno traspasando ciertas líneas rojas. Aprovecho para enviar, obviamente, un abrazo muy fuerte en fin, los mejores deseos para la familia Uribe, para nuestro querido amigo Miguel Uribe, que, bueno, pues tengo el placer de conocerle y tenerle también como amigo y estamos todos ahí pendientes, ¿no? De un hilo para que siga luchando y para que esté con nosotros, ¿no? Entonces, obviamente me preocupa lo que pasa en el mundo local, pero me preocupa el mundo global y la política sigue gustándome, no te voy a engañar, pero me gusta menos lo que veo ahora y espero que el mundo vaya hacia otro lugar y podamos influir también desde la sociedad civil para que el mundo vaya en la dirección correcta, ¿no? Tú fundaste un partido, Albert. Le diste personalidad, identidad, fuiste líder de un partido que tiene una concepción centrista, que busca integrar, que tenía propuestas, que estaba enfrentando muchos de los retos de la dinámica de la política española y generó muchísima ilusión, muchísima esperanza. Y yo creo que también lograste una identidad política también desde esa perspectiva del centro. Y yo tengo que preguntarte algo, ¿tú crees que el centro hoy en Europa está derrotado o crees que en medio de tanto extremismo como hoy se ve, va a haber un resurgir del centro? Y si es así, ¿cómo podemos fortalecer ese resurgir de pensar desde el centro y con los debidos equilibrios democráticos? Bueno, la realidad en los momentos actuales es que esa centralidad política, centralidad por intentar ensanchar el centro, ¿no? A todas las posiciones moderadas, ¿no? Lo que va desde una posición socioliberal moderada hasta una posición demócrata cristiana moderada, a un liberalismo puro. Yo creo que todo ese espacio, digamos, de centralidad política, de moderación, es el que está desgraciadamente en malos momentos, ¿no? Estamos en un mundo simplista, en un mundo acelerado, vertiginoso, diría yo, en un mundo que ya no es gaseosa la sociedad, sino líquida prácticamente, mejor dicho, en vez de líquida, gaseosa, una sociedad ya evaporándose permanentemente en una política del like, del dislike, del regate corto, ¿no? Y entonces, en todo ese mundo, la moderación, el argumento, el diálogo, el pacto, las renuncias, el explicar las cosas en menos de 140 caracteres, el poder contarle a las personas eso con serenidad, se hace difícil, no lo voy a negar. Es decir, en Instagram, si uno ve, por poner una red social o en TikTok, cuál es la media de un vídeo, de un reel, pues la media debe estar en 3 o 4 segundos. Es decir, realmente el ser humano ha cambiado y vamos cada vez más rápido y nos detenemos menos. Entonces, la política también se ha salido perjudicada, ¿no? Presidente Duque, porque al final pensamos que iba a cambiar el turismo, la forma de vivir, la forma de consumir, la forma de relacionarse personalmente, la forma de enamorarse, pero es que también ha cambiado la política. Es decir, la política también se ha visto afectada por esta aceleración del mundo, ¿no? Y por esta polarización. Y yo creo que para mal, más cosas que para el bien, porque es verdad que hay más información, es verdad que hay más facilidad para que alguien monte un partido político de lo que quizá hace 20 años, desde luego, pero también hay una tremenda un simplismo, una polarización, un guerra civilismo que yo no comparto. Entonces, yo en ese sentido creo que el centro, en términos sociológicos, sí existe. Ahora bien, que cuando llegan las urnas, esas personas moderadas se radicalizan, se polarizan por la propia lógica de la comunicación, de las campañas, de la política y acaban yéndose a los extremos. No hemos visto segundas vueltas presidenciales que digo yo susto o muerte, ¿no? Es decir, o lo malo o lo menos malo, pero casi nunca un candidato bueno. Eso ha pasado en América Latina, eso ha pasado probablemente en Estados Unidos de otra manera con las últimas elecciones de Trump y Harris.
Eso ha pasado en Europa, eso va a pasar en Francia cuando Macron probablemente no esté, pues vamos a tener probablemente una polarización muy, muy peligrosa en un país tan importante como Francia. Pasó en Colombia en las últimas con Petro y Rodolfo. Es decir, creo que vamos a un mundo donde hay que elegir susto o muerte, ¿no? Yo quiero vivir un mundo en que no haya que vivir ni entre la muerte ni el susto, sino que haya que vivir eligiendo a personas decentes que representen, si no lo mejor de la sociedad, como mínimo la media, ¿no? De nuestros trabajadores y de nuestros empresarios. Albert, yo te he tenido siempre gran admiración y yo recuerdo en el inicio de mi proceso político cómo veía muy de cerca toda la propuesta de Ciudadanos. Tuve el inmenso honor de visitarte en las Cortes, en la sede del Parlamento, del Congreso Español, hablar contigo, conocer tu equipo. Vi además esos dos manifiestos tan importantes que publicaste, Juntos Podemos, y después esas preguntas que tú mismo te hacías sobre los temas más importantes que definen ideológicamente hoy a los políticos. Alcanzaste un éxito muy importante, pero también en un momento, en mi opinión, como amigo, también creo que fuiste muy duro contigo mismo porque decidiste, mira, aquí hubo un resultado electoral, voy a tomar un camino distinto. Muchos te llamamos y te dimos, no lo hagas, mira, te necesita todavía la política. Tomaste un camino que yo respeto y admiro también porque decidiste salir, enfrentar a los votantes, hablarles y transmitirles lo que estabas sintiendo. Pero últimamente cuando he visitado España me he encontrado con muchas personas que dicen, caramba, ¿cómo hace falta Albert Rivera? ¿Cómo se necesita Albert Rivera? Y yo tengo que ahí hacer una pregunta al amigo, al ser humano. Esa decisión que tú tomaste de salir del escenario de la política electoral activa y estar hoy, no solamente de la academia, el sector privado, pensar, escribir, compartir, eh, ¿qué lecciones te deja? Y de pronto la pregunta, porque quienes hemos estado en esta actividad, siempre tenemos el bichito de la política en las células. Ese bichito a ratos no te dice, Eri, es de pronto el momento de regresar y más con todo lo que está sucediendo hoy en la política española. Bueno, es una decisión muy difícil, como sabes, si algo te gusta y te apasiona y has dedicado, yo me dediqué no mucho tiempo, hay gente que le ha dedicado mucho más tiempo, pero sí 13 años muy intensos de fundar un partido, levantarlo de cero, de enfrentarme a muchas adversidades. La verdad que fue un camino difícil pero precioso. Lo volvería a hacer, desde luego, en ese momento otra vez. Pero es verdad que hubo un momento en que yo, con un retroceso electoral, fue una repetición, como una doble. Bueno, aquí en España, como sabéis, no hay presidenciales, son legislativas con el que eligen al gobierno, son sistema monarquía parlamentaria, es distinto. Hubo una repetición electoral que perjudicó mucho al centro, se polarizó el voto y tuve, bueno, pues un resultado malo después de un gran resultado. O sea, del mejor resultado que tuve en la historia de un partido liberal en España a un resultado malo, ¿no? Y es verdad que podía haber seguido, no te lo voy a negar, y lo hemos hablado tú y yo alguna vez, porque un mal resultado electoral es verdad que era el primero, porque casi todos habían sido muy buenos, ¿no? En los últimos años. Pero es verdad que fue quizá el fin de un trayecto de agotamiento, de convencimiento de que lo que venía en mi país no iba conmigo, ¿no? Es decir, no era con lo que yo soñaba, no era la España que yo quería, tenía que ser partícipe de, incluso, ¿no? Algunos me pedían que fuera partícipe de unas mayorías políticas antagónicas a mi forma de ver España, ¿no? Yo he defendido el liberalismo, la unidad de España y la regeneración democrática. Y la mayoría parlamentaria y política que hoy hay en mi país es izquierda bastante radical, por tanto antiliberal, separatistas en esa mayoría y además de corrupción, ahora mismo estamos viendo hay mucha, ¿no? Entonces, para que alguien entienda hasta qué punto las principales banderas que yo defendían eran antagónicas a lo que yo tenía en ese momento enfrente. Entonces, yo decidí marcharme, reconozco que en otros casos otros políticos han seguido y han podido rehacer su carrera, pero yo también llegué agotado porque fundar un partido con 26 años y luchar como un salmón, ¿no? Que sube el río y remonta cuando pasan muchos años y ves un revés muy fuerte, llegué al convencimiento que con los escaños que yo tenía yo ni podía cambiar el país, ni podía influir, ni iba a llegar a acuerdos con los que pensaban antagónicamente a mí que iban a hacer mal al país y preferí que lo único coherente, el único camino coherente era mirarme al espejo y dormir tranquilo, ¿no? Y eso es lo que hice. Obviamente a día de hoy, pues claro, han pasado 6 años, ahora es más fácil mirar atrás y el tiempo pone todo el mundo luego en su lugar. Es verdad que ahora en España, pues estos días además, pues a raíz de la situación política actual con la corrupción y tal, pues ha habido mucha demanda pública para que vuelva a la política y muchas han viralizado muchos de esos discursos y vídeos de aquel momento cuando advertía lo que venía. Pero la realidad es que uno no tiene que ser esclavo de sí mismo, ni tampoco
yo creo que echarse de menos a uno mismo es lo peor que uno puede hacer en la vida, ¿no? Entonces hay que saber marcharse, hay que saber pasar etapas. Yo creo que en esta etapa, desde el pensamiento, desde la academia, también estoy en la universidad, ahora publicaré, probablemente te avanzo, pues un libro que quiero publicar sobre el futuro de Europa y las reformas que vienen, que estoy, bueno, investigando bastante sobre eso. Las conferencias que estoy haciendo a los dos lados en el ámbito occidental, tanto en España como en América Latina o en Estados Unidos. Me parece que ahí también puedo hacer un pequeño granito de arena para la reflexión, ¿no? Ayer mismo estaba en una conferencia aquí en Salamanca, en un sitio emblemático también, pues con muchos empresarios reflexionando sobre el futuro de España y poner un poquito de esperanza al futuro. Y si me permites la comparación, obviamente tú has sido presidente y yo no lo he sido, ¿no? Pero déjame que lo diga yo, porque si no reviento, como decimos en España, ¿no? Yo cuando tú te marchaste también y cuando llegó al gobierno Petro, yo le dije a muchos amigos, digo, ¿cuánto vamos a echar de menos y cuánto vais a echar de menos a Iván Duque? Se lo dije a mucha gente, ¿no? Porque te conozco bien, sé la buena labor que hiciste, sé lo difícil que te lo pusieron, sé cómo se tergiversó buena parte de lo que sucedió muy de primera mano. Y me parece que el tiempo pone a todo el mundo en su lugar. Y bueno, a veces es más tiempo del que nos gustaría. A veces los tiempos no se corresponden con la justicia, ¿no? Del momento. Pero yo creo que si hoy le preguntas a un español, a un colombiano, a cualquier ciudadano de Iberoamérica, estoy convencido que valora mucho más lo que hizo el gobierno de Iván Duque y lo que hiciste tú personalmente y lo que estás haciendo, que probablemente si le preguntas hace 5 años en medio de una tormenta, digamos, ¿no? Y puede ser que siguiendo caminos paralelos tuyo y mío, desde posiciones distintas, pues el tiempo esté poniendo las cosas más en su lugar y nos estén dando en parte la razón de que la moderación, la libertad, el entendimiento, el Estado de Derecho es el único camino. Y bueno, aunque no seamos nosotros y sean otras personas, pero desde luego, igual que tú participas en el pensamiento crítico y libre de Colombia y de Iberoamérica, eres una voz relevante en Iberoamérica, pues hagamos eso, ¿no? Vamos a colaborar desde donde podamos cada uno, desde nuestra tribuna, para que los futuros líderes de nuestros países pues, se parezcan un poquito más a lo que nos gustaría. Albert, te agradezco mucho esas palabras generosas y también quiero que hablemos de esta nueva etapa, porque además es una etapa muy importante. Tienes una consultora, estás en la academia, estás escribiendo este libro y ayudas, ¿no? En Iberoamérica a entender hacia dónde se está moviendo el mundo. Y antes de hacerte las preguntas por Europa, yo quiero hacerte la pregunta de España también, porque pues uno lo ve recientemente, el caso Ábalos, uno ve ahora lo que pasa con el número 2 y el número 3 del PSOE, y a ti te tocó vivir desde la actividad parlamentaria, lo que fueron los procesos tan complejos de la moción contra el presidente Rajoy, te tocó ver todos esos artilugios que fueron construidos también para el ascenso en su momento del PSOE. Y ahora España está consumida en un gobierno Frankenstein, donde tienen que pactar con separatistas, divisionistas, personas que han defendido la violencia como mecanismo de hacer política, que han caído en el terrorismo. Y también ahora pues todos estos escenarios de corrupción que tocan al fiscal general, que tocan a los círculos más cercanos del poder, ¿cómo crees que España se va a sacudir de esta situación? ¿O España está condenada simplemente a que un gobierno en estas condiciones permanezca hasta la próxima convocatoria de elecciones? ¿Crees que va a seguir entonces esas minorías ganando más poder para mantener a Frankenstein vivo? ¿O crees que va a haber realmente un consenso de la sociedad española para sacudirse de este momento? Bueno, como bien decís en vuestro país, en Colombia, en toda Iberoamérica, el concepto me gusta, incluso como lo decís más vosotros que en España. Lo importante en un país para mantener el futuro de un país es la institucionalidad, ¿no? Que perdure la institucionalidad. Y eso significa que más allá de quien gobierne, más allá de las barbaridades que intente, los atropellos incluso jurídicos o económicos que intenten hacer, tiene que haber unas instituciones fuertes, pues que por ejemplo el caso de Castillo, ¿no? El presidente que intentó dar un golpe, un autogolpe y acabó preso, ¿no? Es decir, eso es un ejemplo de que a pesar de la tensión, al final el país tiene sus resortes, ¿no? En Colombia la institucionalidad aguanta, aunque también no sin afrentas y sin retos como Petro está poniendo encima de la mesa, hablaremos de ello, pero también hay una institucionalidad que planta cara y dice, oye, esto es Colombia, esto no es el señor Petro o el gobierno de Petro, ¿no? Pues esto es un poco, siguiendo el símil para que nos entienda o quien nos vea, en España está pasando lo mismo. Gracias a la Guardia Civil, que es una institución eh,
cuerpo de fuerza de seguridad del Estado de orden militar, gracias a la independencia de algunos pocos hombres buenos que han sufrido presiones y amenazas por parte de gente del gobierno, ha salido un informe que ha ido al Tribunal Supremo directamente y también, gracias a algunos jueces buenos, ha aguantado la institucionalidad. Es decir, dicho al revés, hemos estado muy cerca de que esas amenazas y esa presión consiguieran incluso que la corrupción no fuera investigada, ¿no? En cambio, la corrupción ha sido investigada por algunos guardias civiles, por algunos jueces. Por tanto, gracias a gente decente y digna de mi país, pues hoy sabemos todo lo que está pasando en la corrupción que afecta al gobierno y al PSOE. Y gracias a eso, probablemente yo creo que quienes intenten manipular a la sociedad o salir haciéndose de víctima, ¿no? Como el presidente Sánchez estos últimos días, creo que la sociedad, gracias a esos informes de la Guardia Civil, que tiene prestigio en mi país, gracias al Tribunal Supremo, gracias a esas personas, a esos funcionarios del orden público, yo creo que nos vamos a salvar de esta. Pero hemos estado muy cerca de caer en la pérdida de la institucionalidad. Hemos estado muy cerquita de perderlo. Y hay que tomar nota. Primero, para que esto acabe, la legislatura acabe cuanto antes y haya unas elecciones libres y democráticas, sin trampas, sino con absoluta libertad. Estamos en la Unión Europea, eso se supone también y presupone que la Unión Europea también garantiza ciertos estándares de libertades, de derechos, de Estado de Derecho, pero en este caso han sido los hombres fuertes de la justicia española y de la policía, la Guardia Civil. A partir de ahí, mi opinión, yo creo que este es un gobierno acabado por la corrupción, porque la mayoría parlamentaria, como tú has explicado, es una mayoría, es una recolecta de personajes y de ideas absolutamente antagónicas que solo quieren el poder. Hay ministros comunistas, hay ministros de Podemos, hay mayoría con separatistas, con con partido que apoyaba a ETA, con los herederos de ETA, de la banda terrorista. Es decir, todo ese cúmulo no era una buena idea, desde luego, pero Pedro Sánchez a cualquier precio quiso seguir en el poder. ¿Qué pasa? Que ahora la corrupción les desmorona y les desnuda frente a la sociedad y ya eso se está empezando a ver en las encuestas y en un cierto, digamos, desencanto ya incluso de parte de sus votantes. Vamos a ver si Sánchez entiende que si sigue el camino huida hacia adelante va a acabar muy mal, porque además hay información que está saliendo que puede afectar directamente, personalmente a Pedro Sánchez. Ya está su mujer imputada por tráfico de influencias. Su hermano está en el banquillo, el hermano de Pedro Sánchez, que es muy, muy grave. El fiscal general nombrado por Pedro Sánchez está en el banquillo. Estamos hablando de las piezas más importantes de un gobierno y su familia, con lo cual, si incluso acaba salpicado ya Pedro Sánchez directamente en algunos de esos audios y conversaciones incautadas, estaríamos ante una situación inédita en Europa. Con lo cual, yo espero que no lleguemos ahí. Espero que Sánchez, por muchas ganas que tenga de seguir, se dé cuenta que no puede perjudicar así ni a España, ni a su partido, ni a nadie más. Pero vaya, de momento, Iván, estamos donde estamos, que es que dice que, final, que aguanta la legislatura a cualquier precio y echándole la culpa y tirando balones fuera. Yo creo que no va a poder aguantar porque son 2 años, faltan 2 años de mandato, es la mitad del mandato y está contra las cuerdas. O sea, yo espero que esto acabe pronto para no perjudicar la imagen ni la estabilidad política en España. Albert, hablemos un poco de Europa y también de ese libro que estás por lanzar, que además lo estamos esperando con mucha avidez, debo decirlo. Pero Europa, en mi opinión, también está viendo unos contrastes muy grandes y yo te los quiero plantear de esta manera. El mundo se está moviendo a unas velocidades tremendas. Vemos la situación de Ucrania, estamos viendo la presión también para que el gasto militar en Europa se crezca ante el desfinanciamiento que Estados Unidos muy seguramente va a hacer gradual y de pronto grande en los presupuestos de la OTAN y muy seguramente los países europeos tendrán que subir su gasto militar al 5% del PIB, etcétera. Pero uno ve una institucionalidad en Bruselas que se mueve a la velocidad de un burro comparado con la velocidad de la luz con la que muchas veces hay que reaccionar ante todos estos cambios globales que tienen que ver con la seguridad energética, que tienen que ver también con el posicionamiento geopolítico, que tienen que ver con la reacción a ciertas crisis globales. Entonces, de pronto mi primera pregunta ahí sobre Europa es, Bruselas hoy tiene la institucionalidad para permitir una reacción europea a los grandes retos de la humanidad sin que el consenso se vuelva el factor número uno de dilación. Y lo segundo también tiene que ver
¿qué va a pasar con esta creciente que hay de movimientos euroescépticos que ya están empezando a apretar regulaciones en términos migratorios, en términos fiscales, inclusive en términos de seguridad? ¿Crees que ese euroescepticismo puede llegar a que de pronto Europa se quede sin líderes europeístas, por lo menos en los países más importantes para la consolidación de la Unión Europea? Pues mira, Iván, yo creo que el mayor peligro de la Unión Europea en los próximos años es la autocomplacencia. La autocomplacencia es letal, el eurocentrismo, el pensar que Europa sigue siendo el centro del mundo y siguen pensando algunos en clave de 1957 o de 1945 después de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente Europa ha sido clave y es clave en el mundo, obviamente Europa influye en más que otros lugares del mundo, obviamente Europa tiene una posición económica y política importante, pero ya no somos ni el centro del mundo ni podemos seguir esta inercia de autocomplacencia en la que todo va bien. Digo yo que tenemos problemas del primer mundo en Europa, ¿no? Nos dedicamos a pues muchísimo la agenda medioambiental, que es muy importante, pero olvidamos que hay que tener competitividad económica, empresas fuertes, que el gasto social no se puede disparar, que hay que mantener las cuentas equilibradas, que no puedes matar a impuestos a las empresas y a los ciudadanos. Es decir, una serie de cuestiones importantes. Te voy a dar tres titulares de esa investigación de datos que estoy viendo, que son evidentemente dato y no relato, sino dato, para que veas la lenta decadencia a la que está entrando Europa y que se puede acelerar. Europa es la región más envejecida del mundo, 45 años de edad de media, Europa. Estamos hablando de que África son 18 años de edad de media, Iberoamérica por debajo, Latinoamérica por debajo de América del Sur, por debajo del 30, de 30 años, Estados Unidos en el 36 años, Asia aproximadamente igual. Estamos una población envejecida. Segundo país, región donde menos nacen, menos habitantes nacen, menos europeos nacen, menos hijos por habitante. Tercero, zona del mundo con mayor presión fiscal, un 41% de media de presión fiscal. ¿Tú sabes lo que es eso? Es decir, Estados Unidos tiene una presión fiscal del 25% y es un país fuerte, occidental y absolutamente formal. Imagínate la presión fiscal del 41% de media en Europa, insostenible. Gasto social, tenemos el 15% del PIB mundial y el 30% del gasto social mundial, con lo cual gastamos el doble en gasto social del PIB que generamos. La primera empresa europea en el ranking no está entre las 10 primeras, ni siquiera entre las 20. Está en la número 25, que es SAP, la empresa tecnológica, en el número 25. O sea, no hay ninguna empresa europea, que sí que las había habido históricamente, la gran industria europea, no hay ninguna entre las primeras del mundo, porque no estamos haciendo las cosas bien, estamos restando competitividad a nuestras empresas. Entonces, yo ese planteamiento de lo que voy a escribir y lo que estoy estudiando es básicamente cómo salir de esta lenta decadencia por la vía de la reforma. Es decir, hay que reformar los procesos de decisión en Europa. Tú lo decías o apuntabas. Tenemos que ir a 2 velocidades o a 3 velocidades de Europa. Es decir, no podemos decir 27 países de golpe cada coma y cada punto. Hay que generar velocidades y adhesiones posteriores para ir avanzando. El compromiso que decías tú, energía y gasto militar, yo estoy a favor, obviamente, de estar en la OTAN. Sé que además Colombia es un país amigo también de la OTAN, gracias a tu labor ahí. Pero tiene razón Estados Unidos. Yo cuando me reuní con el presidente Obama, a mí también me preguntó por el gasto militar. Dice, si tú eres presidente, te comprometes a este gasto militar. Y me lo dijo Obama, no me lo ha dicho Trump. Quiero decir, es una preocupación histórica y lógica, por otro lado. Si, no puede ser que después de la caída del muro de Berlín siga financiando Estados Unidos la defensa europea, porque ya no existe los mismos riesgos. ¿Qué ha pasado? Que nos hemos dormido y nos hemos ¿no? desarmado y hay que volver a invertir en tecnología militar, ¿no? Y yo estoy a favor. Entonces, la energía, Europa consume el 20% de energía mundial y solo produce el 11%. Hemos perdido la autonomía energética. Pues imagínate la descripción que te estoy haciendo. Envejecimiento, pérdida de energía, no tenemos armas ni armamento militar para protegernos de nuestras fronteras del sur, del norte. En fin, un panorama, yo no quiero decir preocupante o, bueno, preocupante sí, no quiero decir negro, pero hay que despertar. Europa tiene que despertar y volver a participar de las decisiones globales, que la agenda medioambiental forme parte de la agenda europea, pero no que no sea el objetivo. Y que la Europa que conocemos hoy pues no acabe siendo un parque temático turístico de catedrales y historia, que es muy bonito Europa y es maravillosa, pero yo no quiero ser solo eso. Yo quiero una Europa tecnológica, una Europa con talento, una Europa fuerte en el campo energético, en el campo tecnológico, en el campo militar, para poder librar esa batalla mundial junto a nuestros aliados, que para mí siguen siendo Occidente.
Podemos tener relaciones comerciales con China, obviamente, y con otros países del mundo, pero aliados, aliados, no hay que perder de vista que nuestra alianza es la libertad, nuestra alianza es la democracia, y que entre la dictadura y la democracia, siempre democracia, y que equivocarse ahí también sería un grave error para Europa en un futuro, ¿no? Ahí me saltan como varios interrogantes porque creo que la descripción que estás haciendo es absolutamente clara, es contundente, pero cuando tú tienes una media edad de 45 años, quiere decir que en los próximos 20 años vas a tener una media que ya va a estar o pensionados o prepensionados y que además van a estar dispuestos a ceder menos en términos de las conquistas, entre comillas, sociales. Entonces, muy seguramente va a haber una exacerbación también de conflictos sociales en Europa, de quienes no quieren ceder ciertos privilegios alcanzados que dependen de enormes subsidios estatales versus la Europa que tiene que adaptarse a estas realidades tecnológicas, a una nueva fuerza laboral y que tiene que ser mucho más flexible, con menos subsidios, con menos presión fiscal y justamente también en momentos donde van a requerir más gasto militar, pero va a haber menos población también para entrar inclusive a las fuerzas militares y van a tener que conciliar esos retos ambientales con la necesidad también de abrir nuevas fuentes de energía que van en contradicción con el desmonte, por ejemplo, de la energía nuclear, etcétera. Entonces, ¿quiénes van a liderar también esas reformas que van a ser muy costosas en términos políticos y aún más costosas en términos sociales cuando uno ve un resurgir también del populismo, o bien sea el populismo de derecha o de extrema derecha y el populismo de izquierda, los unos garantizando y los otros también queriendo aislarse un poco más? Entonces, ahí viene la necesidad del centro y mi pregunta es, ¿quiénes van a liderar desde el centro estas grandes reformas sabiendo que vienen con unos costos políticos tan altos? Pues acabas de dar en la clave, Iván, del problemón que tiene Europa en un futuro. Es que tenemos que hacer unas reformas tan exigentes, algunas de ellas con un coste social tan alto, si decimos la verdad, que no hay líderes políticos hoy de la talla que tuvo Europa probablemente hace décadas para decirle a los ciudadanos la verdad y para afrontar esas reformas. Es decir, tenemos una política actual, volviendo a la conversación inicial, populista, simplista, en el que solo queremos decir cosas que suenen bien y no queremos decirle a los ciudadanos muchas veces la verdad. Queremos tratar a los ciudadanos como adolescentes, ¿no? Como si fueran una especie de democracia infantil, ¿no? Infantilizada. Y la democracia, si algo tiene, como dice el concepto, que es el gobierno del pueblo, es que el pueblo tiene que estar formado, e informado para tomar buenas decisiones. Y yo creo que estamos siendo un modelo distinto, un modelo en que el Estado lo puede todo, el Estado lo concede todo, de todo depende del Estado, los subsidios, el subsidio de desempleo, las pensiones, la sanidad, la educación, todas las políticas sociales. Y eso Europa somos campeones del mundo de gasto social, pero como bien has visto tú y has leído muy bien la jugada, ¿dónde está el problema? ¿Quién le dice a los pensionistas del futuro que no van a cobrar las pensiones de hoy? ¿Quién le dice a la gente que usa la sanidad que habrá que pagar algo de esa sanidad que hoy no pagan? ¿Quién le dice a la gente que tiene paro cuando no trabaja que si no trabaja tendrá que trabajar ayudando al Estado y si le ofrecen trabajo y no lo coge tendrá que perder el paro? Es decir, ese tipo de derechos sociales consolidados son carne de cañón para el populismo, porque los políticos que hoy no quieren afrontar esas reformas que no se están afrontando en Europa, ahora te doy algún dato sobre eso, lo que provoca es que cuando llegue explote. Es decir, no va a haber reforma, sino explosión, explosión social. Te pongo el ejemplo de las pensiones en España, que son seguramente el problema más grande que tenemos a futuro en España. En España, el 43% del presupuesto nacional de España, el presupuesto nacional, el 43% son pensiones. Es decir, tú que has gobernado un país, imagínate que el 43% esté hipotecado por una sola partida presupuestaria, que además crece cada año porque cada vez envejece más la población y hay menos natalidad. Lo cual va a llegar al 50%, dicen antes del final de la década. Que uno de cada dos euros de España, de nuestro presupuesto, esté comprometido solo con las pensiones y además le sumas la sanidad pública, que es universal en España, gracias a Dios, y que otros muchos derechos, hay educación, tal, en definitiva, Europa tiene un problema de reformas. Las reformas, yo lo que te avanzo un poco de lo que yo estoy tratando de explicar y voy a intentar explicar si se me entiende, es que necesitamos democracia y tecnocracia a la vez. Es decir, la democracia tiene que ser el amparo con los votos y con las urnas que ampare una legitimidad
a una serie de liderazgos, a unos parlamentos, o sea, no vamos a desmontar ni mucho menos eso, pero sí que tiene que haber mandatos de tecnocracia para poder hacer reformas. Porque, y echarle la culpa, entre comillas, los políticos de turno dirán, "Ah, son los malos estos tecnócratas que dicen que hay que reformar esto para garantizar el futuro". Pero tiene que haber líderes que den ese mandato, y pongo el ejemplo del informe Draghi, ¿no? Hay un informe del que fuera gobernador y bueno, una de las personas más relevantes probablemente de la política europea, Mario Draghi, que yo creo que hubiera sido un magnífico presidente de la Comisión, por cierto, mejor que la que tenemos hoy. Y Mario Draghi pues, hizo un informe que hablaba de lo que tú decías, de energía nuclear otra vez, junto con la energía renovable, de competitividad, de tecnología, de mayor inversión en I+D+I, de rearmar Europa y de una serie de reformas de Estado, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que lo que dice el informe Draghi, tú y yo y cualquier persona sensata lo firma. ¿Cuál es el problema? Que tiene que pasar por las urnas y por los parlamentos nacionales, ¿no? Y ahí es donde los políticos locales o nacionales no están jugando, no están queriendo jugar. Entonces, yo creo que el papel de los que estamos fuera de la política tiene que ser poder contar esto para que los políticos de turno le encomienden a terceros, tecnócratas, personas privilegiadas en el mejor sentido, personas que tienen capacidad de reforma, capacidad técnica, para que propongan las reformas para hacer sostenible Europa. Si tiene que pasar por unas urnas, un programa electoral, y tienes que decir en el programa electoral que las pensiones no son sostenibles, que la sanidad tiene que introducir copago, que hay que privatizar ciertas empresas públicas o ciertas reformas de calado, como tú sabes, eso será cierto, pero perderás las elecciones probablemente. Lo cual es un dilema entre la democracia ¿no? y la necesidad. Y yo planteo un pacto entre democracia y tecnocracia, que es darle un mandato a personas que nos marquen el camino para que las democracias asuman esas reformas. Albert, nos está acabando el tiempo y yo quiero hacer una pregunta antes de una secuencia de preguntas rápidas, cortas y personales, y es migración, porque en este panorama que estás mostrando, las tasas de reemplazo en Europa van en caída libre. Fuera de eso hay un envejecimiento muy claro. Entonces, la única forma casi que de mantener sostenibles los sistemas pensionales a futuro es tratando de incorporar una nueva base de personas a la fuerza laboral y personas que van a contribuir también a los sistemas pensionales, pero ahí también entran en conflicto con el populismo anti-inmigración. Entonces, desde la perspectiva tuya, ¿cómo se puede buscar conciliar? Primero, garantizar la sostenibilidad con nuevas personas en el sistema laboral o en la población económicamente activa y cómo hacerlo también con ciertas políticas que sean amigables a la inmigración, porque claro, hay contrastes de las inmigraciones que traen choques culturales, pero también hay otras que son mucho más amigables a la absorción cultural, como puede ser el caso de Latinoamérica con Iberoamérica. Pero quisiera dejarte planteado esta pregunta, porque sé lo difícil que es y lo complejo además que va a terminar siendo en los próximos años. Fíjate, en Europa, por poner el ejemplo de nuestra región, la política migratoria es nacional, no es europea, no es comunitaria, y eso provoca un choque porque, claro, tienes una regla para entrar en España, otra para entrar en Italia, otra para entrar en Alemania, y eso dificulta la gestión de eso. Y además son políticas pues, muy nacionales y los populismos, además, en un sentido o en otro, las utilizan, ¿no? localmente. Pero dicho eso, yo estoy a favor claramente y nítidamente de un sistema en el que los inmigrantes nos ayuden a sostener el futuro de nuestros países. Es que no hay otra. Además, creo que es un síntoma del primer mundo. Es decir, los países del primer mundo históricamente han tenido mano de obra, trabajadores y personas que venían de otros países a trabajar, porque eso es un foco, una atracción de talento, mano de obra y bienestar. Dicho eso, como bien apuntabas, yo también, igual que soy claramente a favor, estoy a favor claramente de una migración regulada y reglada, estoy absolutamente en contra de una migración ilegal y mafiosa, donde las mafias, como pasa aquí en el sur de España, en el Estrecho, en África o como vemos en otros lugares, como se aprovechan, ¿no? En Estados Unidos también hay un debate obviamente abierto con México. Hay que reconocer que la inmigración es un fenómeno que tiene factores muy positivos, pero también factores negativos. No, no hay que esconderlo. Si tú las reglas y la regulas bien y decides quién quieres en tu país y para qué lo quieres y con qué reglas de juego, yo creo que es un factor más positivo que negativo. Si tú, en cambio, no lo regulas o aceptas inmigración ilegal o miras hacia otro lado, tienes un problemón de conflicto interno en el país, ¿no? Y negarlo me parece también un problema. Dicho eso, Iberoamérica para mí, para acabar, es el marco, sin duda, la alianza hispana que yo le llamo, una alianza hispana, una alianza de todos aquellos que hablamos en español, todos aquellos que compartimos valores, cultura, idioma,
Bueno, pues imagínate que todo eso pudiéramos, igual que hacemos tratados de libre comercio, igual que hacemos tratados internacionales, que pudiéramos trabajar por un gran tratado de libertad de movimientos de personas para trabajar en un país o en otro, con un tipo de permisología, con un tipo de norma que nos permitiera eso. Hoy en día, de facto ya sucede. Madrid, solo hay que pasearse por cualquier barrio de Madrid, ¿no? O por cualquier barrio de España para darte cuenta, especialmente en Madrid, pues que Madrid tiene 1 millón ya de personas nacidas en América Latina de los 7 millones, pero es que en breve vamos a ser muchísimos más, para bien. Entonces yo soy partidario de decirlo claramente y luego voy a poner la parte negativa, pero como ya somos políticamente incorrectos también y no pretendemos convencer a nadie en las urnas, vamos a hablar claro, aquellas culturas, por llamarlo de alguna manera, o aquellos fenómenos, digamos, integristas que vayan en contra de las libertades y los derechos fundamentales de nuestras constituciones no deberían ser permitidos en nuestros países. Es decir, yo acepto cualquier tipo de religión o a quien cree, quien no cree en un Dios o en quien quieran creer. Lo que no acepto es el maltrato a la mujer, lo que no acepto es el maltrato a las personas LGTBI y lo que no acepto es la imposición de cosas bárbaras por cuestiones supuestamente ideológicas o religiosas a países que hemos logrado grandes cuotas de libertad, ¿no? Entonces, eso hay que ser muy tajante. Francia tiene un problemón. Francia tiene un problemón con todos esos guetos y esa inmigración radicalizada del islamismo radical que tiene un polvorín. Ese país es un polvorín ahora mismo, político y sociológico. Y en parte probablemente es por no haber sabido ¿no? poner esas reglas de juego o no haber sabido gestionar eso. No es fácil, no digo que sea fácil. España, fíjate, igual que hemos hecho muchas cosas mal en nuestro país también, pero es verdad que España es un país muy mestizo, es un país muy acostumbrado con las tres culturas, ¿no? Judía, árabe, católica, con lo cual hemos convivido y a pesar de los flujos de inmigración que llevan a España, que es el país con más flujos migratorios de Europa, en cambio somos un país que hemos llevado bastante bien esa gestión, esa integración, ¿no? Entonces, hay que ver los diferentes modelos, pero vaya, hablando claro, a favor de una colaboración absoluta con Iberoamérica en materia de inmigración, porque lo necesitamos en los países más avanzados. Y segundo, freno también a políticas radicales que vayan en contra de nuestras libertades y derechos fundamentales sin complejos, porque uno de los problemas de Europa también son los complejos que hemos demostrado a veces para hablar claro en este tipo de posiciones, ¿no? Albert, tres preguntitas rápidas. ¿Qué libro estás leyendo que tienes en la mesa de noche en este momento? Pues lo acabé hace poco, pero como estamos hablando de esto, creo que viene bien, lo acabé hace como unos 2 meses. ¿Cómo mueren las democracias? ¿No? Hay un libro de académicos que lo conocerás, muy interesante, precisamente que habla de, me gusta mucho, no sé si la sinopsis o el prólogo, que lo explica, ¿no? Dice, las democracias de hoy no mueren con los tanques entrando en un golpe militar, normalmente en el palacio presidencial. Dice, eso ha pasado mucho tiempo. Dice, ahora se descomponen, se desmoronan desactivando los mecanismos de la separación de poderes, del Estado de Derecho, de las libertades y del abuso de poder que hemos visto también en muchos países de nuestro querido Iberoamérica, ¿no? Por lo tanto, ese libro lo recomiendo como un manual en estos momentos grises, digamos, oscuros en algunos países, para que no nos desmonten las democracias desde dentro y desconecten las alarmas, ¿no? Y luego hay un libro que tú y yo también conocemos de nuestro querido recientemente fallecido Mario Vargas Llosa, que es La llamada de la tribu, que me parece un recorrido por el pensamiento liberal muy, muy sencillo, muy pragmático, hecho por Mario Vargas Llosa, que es lo que tiene mérito, sacando lo mejor de cada uno de los intelectuales liberales de los 2 últimos siglos, que tuve el honor además de presentárselo a Mario aquí en Madrid, en la Fundación del Pino, me pidió que le presentara el libro. Y claro, cuando Mario te pide que le presentes un libro, Ya. además de ser amigo, siendo un premio Nobel, pues uno no tiene más que hacerlo. Además, siendo sobre liberalismo, pues fue un orgullo para mí. Entonces, bueno, son 2 libros muy pragmáticos, pero creo que muy útiles para el momento que vivimos. ¿Alguna serie? ¿Qué serie estás viendo? Serie de televisión. Intento ver cositas. Estoy viendo una que es The Better Sisters, que es de Jessica Biel, creo que es en Amazon. Dos hermanas. Me gustan mucho los thrillers y todo esto, que para salir un poco de la realidad, ¿no? Pues estamos todo el día con la vida política, la vida pública y tal. Me gustan mucho los thrillers. Y que me gusta. Undoing es una de mis series preferidas de me saldrá el nombre, de Hugh Grant. Bueno, las series que están haciendo ahora, estarás de acuerdo, es Hollywood. Son series espectaculares y yo soy muy fan lo reconozco, más allá del cine español o en español, pero yo el cine americano y las series americanas, norteamericanas, me parece que siguen siendo lo más, junto con el cine británico que también me gusta mucho, pero sobre todo esas grandes producciones. The Undoing es una gran serie, un thriller,
y The Better Sisters también. Y no puedo dejar de hacerte una pregunta porque de las facetas que tú has tenido en la vida, has sido un gran jugador de waterpolo. ¿Qué te dejó el waterpolo que te sirvió para la política? Pues mira, waterpolo, por hacer una metáfora, todo lo que pasa encima del agua, ¿no? Por encima del agua, todo eso es sancionable, ¿no? Y lo que pasa por debajo del agua, pues tú puedes pegar patadas, cogerte, empujarte, es como que hay una doble. Entonces la política tiene algo de eso, ¿no? No lo digo por la corrupción, lo digo por la forma de, porque eso sí que sería sancionable también, aunque fuera debajo del agua, ¿no? Me refiero por la forma del doble juego, ¿no? El front y lo que hay detrás, ¿no? Y la parte humana y la parte política. Y hay un dilema permanente entre lo que tienes que mostrar o lo que muestras, lo que eres detrás de la pantalla o detrás del escenario. Y eso es un dilema que yo nunca, reconozco que nunca he acabado de resolver del todo, ¿no? Porque te dicen todos los coaches, tienes que ser muy natural, tienes que ser muy humano, tienes que ser como tú eres, que te conozcan de verdad, tal. Pero tú sabes, Iván, que eso es fácil decirlo, y luego cuando te muestras vulnerable también te atacan la vulnerabilidad, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué tengo que ser? ¿Vulnerable? ¿O hacerme el fuerte? ¿O qué hago? ¿No? Entonces hay un dilema ahí y el waterpolo me dejó quizá eso y luego también una cosa que me gustó mucho que es, yo he hecho natación muchos años y era un deporte individual y luego hice waterpolo que también nadaba pero en equipo. Entonces el waterpolo te enseña mucho a trabajar en equipo porque es muy duro, es un deporte durísimo, hay que estar muy en forma para jugar, pero luego tienes un mal partido y tus compañeros ganan el partido y tú a lo mejor has fallado un balón y a veces juegas súper bien y resulta que tus compañeros han estado eh, desafortunados y pierdes el partido. Y saber perder cuando has jugado bien y saber que a veces la victoria no la haces tú, que aunque hayas jugado mal, tus compañeros te salvan, ¿no? Pues eso es una gran lección, ¿no? El deporte en equipo tiene esas cosas y el waterpolo especialmente porque es muy duro, ¿no? Albert, mi última pregunta, porque creo que a los dos nos toca la fibra. em, Nosotros teníamos en nuestros padres una figura muy importante. Yo perdí a mi padre antes de los 40 años, tú perdiste a tu padre recientemente, pero al mismo tiempo nosotros somos padres y somos padres también de hijas. Yo también tengo a mi hijo Matías, pero mi pregunta es, ¿qué de lo que te enseñó tu padre quieres tú también enseñarle a tus hijos? Pues mi padre me dio muchas lecciones y cuando te habrá pasado igual que a mí, a toda la gente que nos esté viendo que haya perdido a su padre o su madre, cómo están contigo siempre, ¿no? Y cómo ese legado te acompaña, incluso te acompaña a veces, es raro, te acompaña más incluso de cuando están vivos, ¿no? Porque los tienes presente casi cada mañana o te acuerdas de ellos, o qué haría mi padre, qué me diría. A veces todavía me sale enviarle un mensaje o llamarle, ¿no? Murió no, hace 2 años todavía. Muchas lecciones, pero mis padres en general y mi padre en particular, la sencillez, la discreción, la humildad, eso de ser, como se dice ahora, low profile, ¿no? El saber no ser protagonista todo el rato, el saber no estar, y el saber no estar en todas. Eso mi padre era muy, muy así, ¿no? Algunos decían, tu padre es muy raro porque es un tipo estupendo y tal, pero a veces a él le gusta no figurar, no estar o tener su espacio. Yo me reconozco en él, ¿no? Que hemos tenido esa sobreexposición permanente que nos dio la política y parece como que ahora que la vida te da otro momento, necesitas justo lo contrario, que es el arte de no estar, el arte de no tener que estar en todas las batallas, ¿no? Y eso me quedo con eso de mi padre. Y sobre todo, y luego la honradez. Yo creo que la honradez es algo que se tiene o no se tiene, ¿no? No se puede ser un poquito honrado o ser demasiado honrado. O eres honrado o no eres honrado, ¿no? Y esa honradez de jugar a largo plazo, que digo yo, de, oye, pues la verdad a veces no es lo más bonito, pero la verdad va a todos sitios, ¿no? Y a veces incluso te lleva, a corto plazo parece injusta la verdad, pero esa verdad en las cosas, esa honradez, el no tener que, el dormir tranquilo, ¿no? El decir, oye, más vale dormir tranquilo que estar aquí enredado en batallas, en mentiras, en líos. Eso me parece fundamental porque te da la conciencia, estarás de acuerdo, presidente Duque, que la reputación uno la puede ganar, perder, recuperar, pero la conciencia o la tienes limpia o no la tienes. Yes. Y yo creo que si tengo que elegir entre conciencia y reputación, siempre conciencia. La reputación luego la recuperas porque el tiempo pone a todo el mundo en su sitio, si alguien se ha inventado algo, pues intentas que se vea la verdad, pero la reputación es frente a los demás, pero la conciencia es con uno mismo, ¿no? Y eso yo diría que esa es una lección de mi padre. Albert, no sabes cuánto he disfrutado esta conversación, sabes el aprecio, la amistad, el cariño y ojalá nos veamos pronto en Colombia, te estamos esperando.
Esperamos leer tu libro próximamente. ¿Cómo se va a llamar? ¿Si ¿Puedes compartirnos el título o todavía lo El estás? libro todavía no, o sea, el título no lo puedo compartir todavía por tema editorial, pero estoy escribiendo, empezando a escribir ahora, yo creo que saldrá a finales de año, principios del que viene, sabes cómo son los ritmos editoriales. Pero bueno, como va cambiando tanto el mundo, de aquí a que lo publique, vamos a ver cómo está la geopolítica de Europa, pero bueno, vamos a focalizarnos en Europa y prometo además, lo avanzo para tus seguidores, uno de los capítulos principales va a ser la relación de Europa precisamente y qué papel jugamos en Iberoamérica y cómo esa alianza hispana juega un papel fundamental en el futuro, así que va a estar muy presente también Hispanoamérica en el libro. Y luego finalmente decirte que iba a ir por Colombia, iba recientemente. Iré seguramente en otoño, nos veremos por tu país y sé que tú vienes por aquí a menudo, con lo cual eres más que bienvenido, muy querido en España, como lo ves con la gente y en la calle, y cómo te trata. Madrid y España te quiere. Y nada, o nos vemos en Madrid pronto, nos vemos en Colombia y nada, mucho ánimo y mucha fuerza con todo lo que pasa en tu país también para que entre todos consigamos que Colombia sea lo que es y lo que siempre ha sido, que es una gran nación y una gran nación hermana. Muchísimas gracias, Albert, querido. Te mando un abrazo. Gracias por estar con nosotros en Tres Respuestas.